el capítulo 24 de Josué, verso 16. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos, nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Amén. Amén. Yo estoy seguro que todo el pueblo, ante estas palabras, dijo amén. Ahora, saben, mis hermanos, verdaderamente son hermosas las palabras expresadas por Israel. Estas palabras que se expresa después del discurso de despedida de Josué. Josué da un discurso de despedida porque ya él entiende que el Señor va a venir a buscarlo, va a morir. Entonces el pueblo dice estas palabras porque Josué los increpa. Josué termina esa despedida diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo responde de la misma manera. Pero para poder expresar estas palabras llenas de convicción, ellos tuvieron que aprender, tuvieron que experimentar, tuvieron que pasar muchas situaciones, aprender lecciones de fe, mi hermano, de valentía, lecciones de obediencia al Señor. Y esas lecciones son las que quiero que hoy terminemos de ver por medio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Bueno, para aplicarlas a nuestra vida cristiana. ¿Usted aplica lo que escucha del Señor desde aquí adelante? Muy bien, a los que dijeron amén. ¿Los demás? Parece que no. No te quejes, mi hermano, mañana si las cosas no te van bien. Yo en una oportunidad le dije, no importa quién, hace ya muchos años, en donde recién había comenzado a salir el VHS, o sea, la videocasetera y los videoclub y todo eso. Y este hermano había comenzado a alquilar películas que no eran tan santas. Y así como un chiste me lo cuenta en algún momento. Éramos jóvenes aquí en el tiempo. Y yo le termino diciendo, bueno, mirá, vos sabés lo que tenés que hacer. Vos sabés las lecciones que Dios te ha enseñado. Después no te quejes si las cosas no te van bien. Y parece que esa simple frase Dios la hizo pegar fuerte en el corazón de este matrimonio joven. Y a los 4 o 5 días que nos volvimos a ver, me dice, vos sabés que tenés razón, Juan. Las lecciones a veces las escuchamos, pero no las aprendemos. Gracias por decir lo que nos dijiste, porque no queremos sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Y a veces, iglesia, no aplicamos las cosas que Dios nos enseña, porque nos sentimos quizás incapaces de hacerlas, o porque quizás no tenemos la suficiente fortaleza para enfrentarlas, o creemos que no son para nosotros, que estamos más allá del bien y del mal. Tengamos cuidado con esto, porque la palabra de Dios es como la espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, dice la Biblia. Y a veces después nos vamos quejando por la vida, porque las cosas no resultan, porque las cosas no nos salen, porque parece que Dios no está a nuestro lado. Y no es que Dios no está a nuestro lado, es que nosotros no estamos al lado de Dios. Así que vamos a la primera lección de esta mañana que el libro de Josué en esta última serie nos dice.
Y la primera lección es que aún en las batallas más críticas de nuestra vida, la oración es el arma más poderosa para enfrentarlas. Y yo doy gracias a Dios porque Mónica, junto con el equipo y la pastora de intercesión, se va a abrir la iglesia un día inicialmente a la semana para que usted, antes de sus actividades, si quiere, o en algún momento de la mañana, venga y ore al Señor. Porque usted no va a venir a cantar, no va a venir quizás a escuchar un mensaje, una prédica. Usted va a venir a orar, a interceder, a arrodillarse allí en su lugar y pedir y clamar al Señor por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por la ciudad de Adolfo Sordó, por esta iglesia y por tu vida. Así que la batalla más crítica en nuestra vida se gana con la herramienta y el arma que Dios nos ha dado, que es la oración. Y esta oración es poderosa para enfrentar cualquier situación. Amén. Josué 10, 7 al 14. Dice: Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañados de su comando especial. Y el Señor le dijo a Josué: no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bet-Jorón y acabaron con ellos por toda la vía que va de Aseca a Maquedá. Mientras los amorreos huían de Israel entre Bet-Jorón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en mano de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jasher. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel, pues el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Si leemos el contexto de los versículos anteriores de lo que acabamos de leer, vamos a ver que 5 reyes, es decir, 5 ejércitos completos, se unieron para venir a pelear en contra de la ciudad de Gabaón. ¿Se acuerdan que yo le hablé de los gabaonitas el domingo pasado? Bien. ¿Y por qué estos 5 reyes, 5 ejércitos se habían reunido, se habían unido, habían hecho alianza para pelear contra Gabaón? Pues porque los gabaonitas habían hecho alianza con el pueblo de Israel. Recuerdan que les dije de una forma engañosa, pero Israel, al darse cuenta, respetó el pacto que había hecho. Y es por eso que los de Gabaón pidieron entonces ayuda a Josué y al ejército de Israel para pelear contra esos 5 reyes. Es decir, que era una gran batalla la que tenían que enfrentar Josué contra 5 reyes que venían con sus ejércitos. Pero el Señor ayudó a Israel y los hicieron retroceder y huir a los 5 ejércitos. Pero mientras los 5 reyes iban huyendo, junto con sus ejércitos comenzó a anochecer. Comenzó a caer la noche, por lo que la oscuridad de la noche iba a permitir que los enemigos de Israel pudieran escaparse, huir, dispersarse. Y por eso es que Josué hace algo que podría parecer una locura. Pero fue una oración de fe verdadera. Fue un clamor que solamente quien sabe que tiene un Dios de poder puede hacer. Mi hermano, ¿vos sabés que tenés un Dios de poder? Entonces tenés que entender que vos podés hacer
y pedir al Señor cosas que quizás nadie entienda, pero que Dios va a cumplir en tu vida. Josué clama a Dios: sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón, dice el verso 12. Esa fue la oración, el clamor de Josué a su Señor. ¿A quién se le podía ocurrir parar la naturaleza, detener el sol, detener la luna? Pues a alguien que solamente sabe que tiene un Dios de poder para hacerlo. Pero ¿sabes lo maravilloso? Es que nuestro Dios respondió a esa oración. Esa oración de fe que hizo Josué, obrando algo extraordinario. ¿Qué fue lo que pasó? Verso 13, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. La palabra de Dios nos declara una verdad maravillosa, mi hermano, que el mismo Jesús también lo declaró en Mateo 19:26. Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Era posible para Josué detener el sol y la luna? Claro que no, pero para Dios sí lo fue, porque el clamor de Josué movió la mano de Dios. Amén. Iglesia, no hay nada imposible para Dios. ¿Crees esto, que no hay nada imposible para Dios? Entonces, si lo crees, ¿por qué a veces andás arrastrándote por el suelo? ¿Por qué a veces pareces Trapito? ¿Se acuerdan de Trapito? El dibujo animado más triste que existe. Pues no te conviertas en Trapito, no te conviertas en un dibujo animado triste, mi hermano. Porque no hay nada imposible para Dios. Pero ¿sabes qué? Tiene que haber siempre un hombre, tiene que haber siempre una mujer que se atreva a creer para que el poder de Dios se muestre a nuestro favor. El poder de Dios se va a mostrar a tu favor cuando hay un hombre y una mujer que cree y se presenta y se arrodilla delante de Dios y clama a Dios. Tiene que haber hijos de Dios que oren con fe, creyendo que Dios puede hacerlo. Amén. Y aunque estemos enfrentando las batallas más difíciles, las más complicadas de la vida, hay esperanza de victoria si podemos creer. Si puedes creer, dice Jesús en Marcos, al que cree todo le es posible. ¿Podés creer, mi amado? ¿Podés creer, mi amada? Entonces todo te es posible. Decirle al lado: todo te es posible si crees. Amén. Segunda lección: no tengamos temor de las oportunidades, ni de proponernos meta, aunque parezcan difíciles de alcanzar. Josué capítulo 14, verso 6, relata lo siguiente. Dice: los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, hijo de Jefone, le dijo a Josué: acuérdate lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés.
mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Qué buen mensaje sale de aquí para la gente mayor. Vemos en el texto cómo Caleb venía delante de su amigo y compañero Josué a la edad de 85 años. 45 años después, para hacerle una petición. Y reflexionemos sobre esto, mi amado. ¿Qué pediríamos nosotros a la edad de 85 años? Quizás, no sé, se me ocurre una nueva silla de ruedas, quizás. Un buen geriátrico. O quizás que PAMI funcione bien. Ese sería nuestro pensamiento, quizás. Seguramente estaríamos pensando, pidiendo algo así, si lo necesitáramos. Pero Caleb llegó con una sola petición. 85 años y una petición. Le dice, dame ese monte para conquistarlo. Dame ese monte donde viven los gigantes. Dame ese monte donde hay ciudades amuralladas. Dame ese monte porque yo con la ayuda de Dios lo puedo conquistar. La vida de Caleb, mi amados, tiene que servirnos de inspiración a todos los cristianos que pensamos que por nuestras limitaciones, ya sea por la edad, ya sea limitaciones económicas, limitaciones culturales, académicas, de salud, etcétera, ya no tenemos derecho para tener sueños y metas en nuestra vida. Es lamentable que muchos de nosotros tengamos grandes sueños, porque los tenemos. ¿Usted tiene grandes sueños? Amén. Claro que sí. Pero muchas veces nos hemos vuelto cómodos. Nos hemos vuelto perezosos, vagos. Nos hemos vuelto conformistas. O en el peor de los casos, pesimistas, creyendo que lo que tenemos hoy es todo lo que Dios puede darnos, que ya no hay más nada, creemos que ya no podemos ir más allá de donde hemos llegado. Tenés que saber, iglesia, que el primer gigante y la primera muralla está en nuestra propia mente. El gigante y la muralla está en nuestra propia mente. Ese gigante se llama, ¿sabes cómo se llama ese gigante? Mirarle al lado y decirle no puedo. Ese es el nombre del gigante. El gigante no puedo. Ahora míralo de vuelta al de al lado y decirle no digas nunca más no puedo. No digas más no puedo. Que esa frase, esas dos palabras, no puedo, sean extirpadas de nuestro vocabulario. Que el Espíritu Santo con su bisturí extirpe esa frase de nuestra boca. No puedo. Tenemos que vencer a ese gigante. Tenemos que derribar esa muralla en nuestra vida, confiando que por medio de nuestro Señor Jesucristo todo lo podemos. Todo lo podemos, confiando que nuestro Dios es más grande, que nuestro problema u obstáculo que aparezca en nuestra vida es pequeño al lado de la presencia de Dios. Amén. Mas Jehová está conmigo, dice Jeremías, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Mi amada iglesia,
en esta mañana Dios te pregunta, y pregunta a cada uno de nosotros en particular: ¿cuál es tu monte, mi amado? ¿Cuál es tu monte, mi amada? ¿Qué querés conquistar en tu vida? ¿Qué metas querés alcanzar? ¿Qué proyecto de vida querés llevar a cabo este año? Pues te digo que si estirpás de tu vocabulario el no puedo, le vas a pedir a Dios lo mismo que pidió Caleb: una oportunidad. Ese monte es una oportunidad de Dios para tu vida. Y te va a dar la fortaleza, te va a dar la vida, te va a dar el tiempo, te va a dar las herramientas que necesitas para llevarlo adelante. Amén. Tercera lección. La palabra clave después de la conquista y después de la victoria es prioridades. Prioridades. Josué 24, verso 11. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. ¿No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos? Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Josué tenía muy claro lo que tenían que hacer en la tierra que habían conquistado. Tenían que mantenerse fieles al Señor. Josué tenía muy claras sus prioridades. Y esas prioridades vienen de un corazón agradecido, de un corazón entendido, de un corazón que reconoce que lo que tenía y que reconoce lo que tenemos, que reconoce lo que somos y hasta dónde hemos llegado, es solamente por la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Vos estás a donde estás, mi amado, porque Dios en su misericordia te lo permite. Lamentablemente, eso es lo que muchos cristianos, a muchos de nosotros quizás se nos olvida. Cuando ya hemos recibido nuestras bendiciones, cuando ya conquistamos lo que queríamos alcanzar con la ayuda de Dios, cuando tenemos victorias en nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos apartamos del Señor, nos olvidamos de Él y no mantenemos firmes nuestras prioridades. Aflojamos, mi hermano, aflojamos, dejamos de tirar de la cuerda. Y del otro lado de la cuerda está el diablo, que va a empezar a tirar cada vez más fuerte. Nos apartamos del Señor muchas veces. ¿Saben qué cantidad de gente, mis amados, yo he conocido que ha venido a la iglesia a buscar algo imposible y Dios se lo ha otorgado? Y después, si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. Tenemos que comprender que aunque nuestras circunstancias cambien para bien o para mal, nuestras prioridades no deben cambiar. Se tienen que mantener firmes. El Señor tiene que ser lo primero y lo principal en nuestra vida. Amén.
Amén. Cuarta lección. Dios siempre cumple lo que promete. Josué 21, verso 43. Así como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados, y el pueblo de Israel se estableció allí, el Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían, y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Se cumplió al pie de la letra. Todo lo que Dios les había prometido a su pueblo, Dios lo cumplió. Israel tomó posesión de la tierra y Dios acompañó al pueblo en todas las promesas que Él le había dado. Dios les dijo que nadie les podría hacer frente, que así como estuvo con Moisés, estaría con ellos, que no los dejaría ni los desampararía, y Dios lo hizo realidad. Cuando estas cosas no sucedieron, como en la batalla de Jai, ¿recuerda? Que por no consultar a Dios fueron a pelear con menos hombres y los de Jai lo apalearon. Excepto esas ocasiones en donde el pueblo desobedeció y no consultó a Dios, siempre las promesas de Dios se hicieron realidad. Y es por eso que nosotros, como pueblo de Dios que somos, como sus hijos rescatados por la cruz en Cristo Jesús, tenemos que confiar plenamente en las palabras, en las promesas de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos aquí creen las promesas que Dios tiene para nosotros? Levanta la mano allí en donde estás. Yo las creo, porque ha cumplido muchas promesas Dios en mi vida, y aún va a cumplir otras, y las que aún no se han cumplido quizás es porque, como Josué contra Jai, yo aún no estoy consultando al Señor. Es por eso que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que confiar plenamente en las promesas que Dios nos ha hecho. El libro de Josué, mis amados, es rico en lecciones y enseñanzas para la vida del cristiano. Josué nos demuestra que todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Él lo cumple. Dios cumple sus promesas. Allí en Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pues yo soy testigo de que todo lo que Dios dice, Él lo hace. Él un día me dijo que iba a ser pastor. Me llamó a esto. Y yo en un principio no lo creí. Pero Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Él ejecutó su palabra en nuestra vida. Gloria a Dios. Para nosotros, para su iglesia, el Señor nos ha prometido una mansión celestial. ¿Cuántos creen esto? Y Él lo hará realidad en la vida de todos aquellos que le hemos creído. Allí en Juan 14:1-4 Jesús dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Mi hermano, vos conocés el camino que te lleva a donde está Jesús. Y ese camino es un camino de santidad. Ese camino es un camino de creer. Ese camino es un camino lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de servicio, lleno de amor.
ese camino está preparado para nosotros. Y Jesús un día, como lo prometió, va a venir a buscar a su iglesia y nos va a llevar junto a Él.